El conflicto de las Malvinas vuelve a tensar las relaciones diplomáticas entre el gobierno argentino y el gobierno británico de David Cameron, a 30 años del comienzo de la guerra. Pero hay que recordar también que este conflicto tiene muchos años, casi tantos como nuestro país, porque desde 1883 que las Islas Malvinas son administradas y custodiadas por las fuerzas británicas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Llegamos al año 2012 y todavía quedan algunas rémoras de ese pasado colonial. Pero a esta altura tenemos que hablar de cosas muy diversas porque en el caso del reclamo de las Islas Malvinas hay muchos intereses detrás por parte de los dos estados en conflicto, pero Gran Bretaña sigue teniendo las armas y los fundamentos para ganar esta batalla diplomática. ¿Qué haríamos nosotros si Inglaterra nos diera las Islas Malvinas? ¿Cómo trabajaríamos? ¿Qué haríamos para tratar de captar, ¿no es cierto?, la forma de pensar, el sentimiento de los pobladores? Porque en este momento es totalmente antagónico. Son opositores a nuestro. Si todavía están pensando jóvenes que eran chicos, tenían 15, 16, 14 años, siguen pensando en que nosotros somos el país agresor, el país que ha tenido muerte, con torturas, con todas esas cosas. Es muy difícil borrar la mentalidad de la gente en esa forma. Las Islas Malvinas, ubicadas en el Océano Atlántico, tienen una población de alrededor de 3.000 personas. Los ciudadanos malvinenses son conocidos como Kelpers. Son ciudadanos británicos, hablan en inglés y viven especialmente de la ganadería y de la pesca. Aunque Argentina esgrima argumentos históricos, geográficos y jurídicos a favor de su reclamo sobre estas islas, se choca con un problema bien definido. Los Kelpers no son argentinos ni quieren serlo. La actitud de los pobladores de Malvinas. Ellos, con lo que están ganando en este momento con la pesca, con la posibilidad y visión prospectiva que tienen con referencia a encontrar petróleo, ¿no es cierto?, hacen de que ellos se han dado cuenta, como recién lo han reconocido como súbditos británicos, quieren independizarse. Yo creo que ellos, a pesar que quieran, siempre van a ser súbditos británicos. No les queda otra alternativa. No les van a dar el espacio suficiente como para que ellos puedan desenvolverse. Desde la creación de las Naciones Unidas, los sucesivos gobiernos argentinos han planteado el caso Malvinas en el organismo. Y en 1965, la Asamblea General de la ONU reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina. Sin embargo, a pesar de los sucesivos pedidos de la ONU de armar una mesa de negociación entre las partes, Gran Bretaña siempre ha rechazado esa opción. Yo creo que en este momento las Naciones Unidas han pasado a tener un papel secundario, porque todas las cosas que en estos últimos años ha resuelto Naciones Unidas no se han cumplido o se han cumplido a medias. Ha perdido vigencia de lo que fuera en 1945 en San Francisco, cuando se crea por primera vez Naciones Unidas. Nosotros tenemos el ejemplo. ¿Cuánto hace que Naciones Unidas, ¿no es cierto?, dijo directamente de que teníamos que con Inglaterra ver el problema de la soberanía? Y seguimos sin ver el problema de la soberanía. En diciembre de 2007,
el gobierno argentino reclamó formalmente a Londres por haber incluido a las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, más el sector antártico, como territorios británicos de ultramar. Esto dentro del Tratado Europeo de Lisboa, aprobado en Portugal, que reemplazó a la frustrada Constitución Europea. Aquel se convirtió en la primera acción de política exterior del gobierno de turno. Los territorios que reclaman los británicos están plasmados en sellos postales de las Falkland Dependencies, las dependencias de Malvinas. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Mapa y Rey Jorge VI, donde se ven los territorios que dependerían de las Malvinas. Las Islas Malvinas propias, la South Georgia, mal llamada por nosotros Georgia, su nombre verdadero es Isla de San Pedro, Sandwich del Sur, Orcadas del Sur y Shetland del Sur, y también la tierra de Graham, que está hacia el este de la península antártica. Y también pueden observar que tanto el territorio antártico británico, propiamente dicho, incluye además en toda su extensión al territorio antártico argentino y también al chileno. Eso también se puede ver plasmado en otro bloque u hojita postal de un viaje transantártico de la Commonwealth del año 2000, donde se ve notoriamente cómo el sector antártico británico está bien demarcado en rojo. Con el Tratado de Lisboa en Portugal, se ha extendido la zona de mantenimiento que tiene Inglaterra en lo que respecta a las Islas Malvinas, Sandwich y Georgia del Sur. Y la proyección alcanza a nuestra Antártida e incluso a la Antártida chilena. Es decir, que ambos países en este momento estamos corriendo el riesgo de que en el futuro tratado que se haga, creo que en el año 2015, podamos llegar a perder eso, producto de la política que está desarrollando en este momento Inglaterra. A 30 años del conflicto que se cobró la vida de 654 argentinos y 344 militares británicos, los cruces verbales siguen creciendo con la clara intención argentina de generar apoyo en los gobiernos vecinos. A Malvinas yo creo que tenemos que conquistar a los isleños, porque son ellos los que han manejado hasta ahora, de acuerdo a sus deseos, el gobierno de Inglaterra en contra nuestro, a pesar de los fundamentos de intereses que nosotros hemos ido pregonando constantemente en nuestras relaciones diplomáticas. Yo creo que hemos avanzado en poco, solamente en el apoyo que los países de Sudamérica, de la UNASUR, están dando a la Argentina en este aspecto. Sí, es importante recalcar ese apoyo. La prohibición que han declamado varios países de entrar buques con bandera de las islas. Pero bueno, este es un tema que Inglaterra no acepta los reclamos que hace Argentina, ni las recomendaciones que las Naciones Unidas hace para que ambos países se sienten a hablar, ¿no? Más allá del conflicto de la guerra en sí, hay otros intereses por parte de los ingleses por seguir manteniendo su poder en las Islas Malvinas, y esta es la cuestión de la Antártida. En este momento, con Malvinas en manos de Gran Bretaña, a 16.000 kilómetros de distancia, nuestro país limita con Europa, porque las islas, en este momento, son parte de la Comunidad Europea, y la Antártida sigue siendo un botín preciado para Gran Bretaña. Lo que es interesante remarcar, y en mi caso de excombatiente lo quisiera hacer, es que la Argentina es un país bicontinental de 10 millones de kilómetros cuadrados. Y Malvinas no representa solamente dos islas que están a 300 kilómetros del continente. Significa una discusión sobre el 30% del territorio,
sobre 3 millones de kilómetros cuadrados, sobre el 30% de nuestro territorio declarado, que es el territorio que pertenece al continente americano, y como la Argentina es bicontinental, la parte que nos corresponde a la Antártida, que hoy se encuentra bajo el paraguas del Tratado Antártico, que estamos próximos a una nueva discusión. Entonces, lo que estamos discutiendo junto con Malvinas es el 30% de nuestro territorio, el cual tenemos que instrumentar los medios para generar la conservación y la defensa del territorio que hoy efectivamente ocupamos en Antártida, pero que está disputado por Inglaterra y por Chile. Argentina, desde la década del 90, y luego de haber atravesado la cruel guerra en las Islas Malvinas, dejó de lado la obligatoriedad del servicio militar para convertirse en un país casi sin fuerzas armadas, o con un número y una fuerza menor. Nuestro país se presenta como un querellante pacífico en el reclamo de las islas. Pero ¿qué pasa con la militarización en el resto del continente? Ser fuerte en este momento, la Argentina desde el punto de vista de sus fuerzas armadas, no lo son. Porque de acuerdo a la idea de la presidenta de la Nación, ella quiere paz en toda la parte, ¿no es cierto?, del Cono Sur, la parte regional, de manera tal de que se sigue trabajando con los organismos de paz, ¿no es cierto?, enviando los diferentes representantes nuestros a Haití, Chipre, Medio Oriente, etcétera, pero no tenemos grandes compras de armamentos, ¿no es cierto?, que es un problema que hay que pensar. Yo siempre me dedico a analizar lo siguiente. Claro, nosotros no tenemos gran cantidad de armamento. Ahora, ¿por qué Brasil incrementa su cantidad de armamento y cada vez compra más? ¿Por qué Chile compra su armamento y lo tiene actualizados? ¿Por qué Bolivia compra armamento? ¿Por qué hasta Uruguay ha comprado armamento? Es decir, entonces, somos los únicos buenos dentro de América del Sur, la única potencia buena que no queremos la guerra. Y entonces, ¿para qué compran todos los países en el marco regional están armados? Yo pregunto, cuando hay objetivos políticos que no concuerdan con el nuestro, que están totalmente enfrentados, estamos prácticamente en posesión de un conflicto. Con Inglaterra tenemos un conflicto, una hipótesis de conflicto, porque los objetivos políticos nuestros son diferentes a los de ellos. ¿Quiénes son los excombatientes de Malvinas? Para mí es un hermano que estuvo al lado mío sufriendo frío, las balas del enemigo y las bombas y el hambre y las privaciones y el orgullo del haber empuñado las armas en defensa de la patria contra un enemigo que lo tuvimos siempre, siempre demasiado cerca, física y tecnológicamente.